Ahora, un recap con los candidatos a la consulta presidencial del 8 de marzo. En Recap, la elección es Colombia. En Recap Blue, la elección es Colombia y el país se prepara para la primera jornada electoral. El 8 de marzo los colombianos saldrán a elegir nuevo Congreso de la República, pero también a decidir qué candidato de qué coalición quisieran que fuera a la primera vuelta presidencial. Doctor Enrique Peñalosa, economista, político colombiano, exalcalde de Bogotá, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Muchas gracias, Silvia y Lucas, gracias por la invitación. Lo tenemos aquí sentado en cabina. ¿Usted fue el primero en instaurar el Día Sin Carro? Sí, bueno, esa es una historia linda, porque realmente no fui yo, sino los ciudadanos que votaron. Uh-huh. Esta fue la primera vez que se utilizó este mecanismo democrático de la consulta popular. Y el voto fue como 80 y pico por ciento, 89% a favor del Día Sin Carro. Y además es tan poderoso este mecanismo que no lo puede cambiar, el Día Sin Carro no lo puede cambiar ni el presidente, ni el Congreso, nadie. Tendría que ser otra consulta popular. Para quitarlo. Para quitarlo o para cambiarlo. Entonces, lo que es interesante es que solamente 14 de cada 100 personas van en carro todos los días, y si sumamos la moto, 2 de cada 10, o sea que para 8 de cada 10 todos los días es día sin carro. Sí. ¿No? Entonces, sí, de acuerdo. Y esto es interesante como un ejercicio para enseñar a muchas personas a utilizar el transporte público, porque además es la única solución hacia largo plazo. Mire, hoy con solo 14 de cada 100 personas moviéndose en carro, y mire los trancones tan monumentales que hay. ¿Qué tal que no fueran 14, sino 30 de cada 100? Entonces, en las ciudades avanzadas del mundo, los ciudadanos se mueven en transporte público. Entonces, es algo que toca ir aprendiendo, y cada vez más. Bogotá realmente además es un ejemplo muy interesante, porque tiene un sistema integrado muy potente. Por ejemplo, incluso ciudades poderosas como Ciudad de México no tienen un sistema integrado tan integrado como el que tiene Bogotá. Bueno. Es decir, ¿qué significa integrado? Que la gente puede cambiar con el mismo tiquete del cable al sistema alimentador, a otro bus de Transmilenio, en fin. Y próximamente al metro, esperamos todos los bogotanos. Metro, claro, el metro que contratamos, que no pudo contratar Petro, ni pudo pararlo Claudia López, y que nosotros lo contratamos y que avanza maravillosamente, y va a ser una delicia de metro, porque un metro elevado, la gente disfruta de la vista de la ciudad en un día lindo como hoy. Se siente mucho más segura. Entonces, sí, ahí avanzamos, la ciudad avanzando. Bueno, eso en lo que tiene que ver con Bogotá. Usted fue alcalde 2 veces de la capital del país, pero ahora quiere, en un nuevo intento, llegar a la Casa de Nariño. Pero déjeme, antes de entrar en materia con todo el tema político, ¿ya se recuperó del corrientazo? Sí, ese corrientazo, ciertamente ya, eso... Cargado, estoy ahora más que nunca cargado de energía. Está cargado de energía, listo. Pues el corrientazo, Lucas, para quienes nos están viendo y oyendo hasta ahora, estamos a través de YouTube y de Ditu, fue en un momento en donde el candidato Peñalosa se va a tomar una foto con unas señoras. ¿Y qué es lo que pasa? No, pues están en plena campaña, entonces recorriendo las calles y demás. Claro, porque hay que hablar y en con algún la gente. punto, asumo yo, doctor Peñalosa, le dijeron, oiga, venga, hablemos, tomémonos una foto, y ahí estaba una de estas cercas de seguridad, de estas... Era una reja. Unas señoras, sí, entonces sí. Había una reja, y entonces la señora estaba en el jardín, dentro de la reja, en su jardín. Entonces que si nos tomábamos una foto, querían saludarme y demás. Entonces sí, me dieron la cámara y demás, y yo fui a tomarla. Cuando ya estaba tomándola, un poquito tarde, me dijo la señora, ahí hay unos alambres electrificados. Y entonces... Y ahí fue. Y ahí fue el corrientazo. Oiga, y le han hecho montajes, le han hecho memes, de todo lo que usted quiera en redes sociales, ¿no? Sí, claro, eso es toda clase de trabajo, pero lo que es lindo, la verdad, es que, bueno... Eso es la campaña con la gente en las calles, con los vecinos. Ahí en ese sector, por ejemplo, hicimos al frente, un parque que hicimos bellísimo en San Andrés, y más allá un parque espectacular, gigantes, con toda clase de infraestructura deportiva, porque además así se construye igualdad. Donde más se siente la desigualdad es en el tiempo libre, no cuando la gente está durmiendo ni cuando está trabajando.
Y entonces hay que lograr que todos los ciudadanos puedan ser felices independientemente del nivel de ingresos. Y eso es lo que hay que hacer por toda Colombia. Hay no solamente parques en las ciudades, sino en las afueras de las ciudades, para que la gente pueda tener contacto con la naturaleza. La mayoría de los ciudadanos no tiene fincas ni posibilidades de ir al campo. Entonces uno ve en muchas, alrededor de las ciudades colombianas, yo estaba en Ibagué hace un poco tiempo, y en la vía del aeropuerto, mucha gente sale a hacer picnic porque hay una berma amplia, porque no tienen a dónde ir. Y en toda Colombia pasa lo mismo. Esos son algunos. Entonces, seguridad, además, lo más importante para que no pasen estos horrores, ¿no? Mis condolencias, y me duele la muerte de los escoltas en Arauca. Lo que muestra además que tenemos algo vergonzoso, y es que en Colombia el Estado no tiene control del territorio, sino grupos armados criminales. Y esto hay que reconquistarlo. Y no es porque haya selva, porque en Brasil tenemos selva, en la frontera con Brasil, cientos de kilómetros. En Brasil no hay un solo metro cuadrado de territorio brasilero controlado por grupos armados ilegales. Y esto no es un tema de izquierda o de derecha. Eso es de vida civilizada. En Brasil ha habido gobiernos de izquierda, hay un gobierno de izquierda, ha habido gobiernos de derecha, pero siempre se le da todo el poder, el equipo, el respaldo legal a las Fuerzas Armadas. Y algo muy interesante, ustedes hablaban hace poco de la visita de Petro a Washington. Uh-huh. Me parece muy positivo que ha salido bien y que esté teniendo, como ustedes señalaban, resultados de que el gobierno está comenzando a activar la extradición, la fumigación de cultivos ilegales, bombardeos. Pero algo muy interesante es a propósito del atentado lo siguiente. Tal vez lo más importante para Colombia de esta visita es que parece que el gobierno Trump sí controla al gobierno venezolano y las Fuerzas Armadas venezolanas, y que por primera vez desde que está el chavismo en el gobierno, las Fuerzas Armadas venezolanas no van a estar apoyando a los grupos armados ilegales en Colombia, sino más bien al ejército colombiano, a las Fuerzas Armadas colombianas, y habrá operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas. Fíjese dónde se concentra el ELN. ¿Dónde fue este atentado? Muy cerca de la frontera con Venezuela. Claro, en el Catatumbo. No, esto fue en Fortul. Perdóneme, el atentado. Estaba pensando en el bombardeo. Sí, no, el bombardeo fue en el Catatumbo, que también exactamente es en la frontera con Venezuela. Exactamente. Las dos cosas, es muy importante, las dos cosas. Pero ¿qué tienen en común esos dos sitios? El Catatumbo y toda la frontera en Arauca con Venezuela, que tiene a Venezuela al lado, y que llevamos 20 años de chavismo apoyando a los grupos armados ilegales en Colombia. Entonces uno lo ve en toda la frontera con Arauca, en el Catatumbo, en la serranía del Perijá. Y entonces esto es muy importante ahora, con el apoyo de los Estados Unidos, que hagamos un trabajo para acabar con estos grupos armados ilegales, no solo ahí, sino en todo el resto de Colombia. Bueno, hablemos de lo que nos concierne. Hemos decidido a lo largo de todas estas semanas invitar a los candidatos, pues que se van a medir en las urnas, Lucas. Esa va a ser como la primera medición con las consultas del 8 de marzo, uh-huh. ¿Cierto? El doctor Enrique Peñalosa, que está hoy con nosotros, hace parte de la consulta de derecha a centro-derecha. La gran consulta por Colombia. La gran consulta por Colombia. Y arrancamos entonces con usted. Mire, doctor Peñalosa, vamos a hacer preguntas de todo tipo, ¿cierto? Las mismas para todos los candidatos, para que la gente pues sepa un poco cómo va a funcionar esto. Y si le parece, arranquemos por un tema espinosísimo. Constituyente. ¿Apoyaría usted una Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? Por supuesto que no. Además, porque la Asamblea Nacional Constituyente que quieren hacer ahora es para acabar con la democracia en Colombia, para permitir que un gobierno tipo Petro se quede indefinidamente. Y ya vimos que estos gobiernos semidictatoriales llegan con una constituyente, exactamente lo que hicieron en Venezuela, y luego se quedan indefinidamente. Y como es una dictadura con las Fuerzas Armadas imponiéndose a la población civil, pues quitarlas, pues tocó que intervinieran los Estados Unidos. En Cuba llevan más de 60 años esa dictadura comunista. Cuba era el país más rico de América Latina cuando llegó Castro al poder, Argentina y Cuba, y ahora es el más pobre. Miseria, no hay electricidad, es un desastre. Entonces, eso es lo que pasa cuando la gente piensa como Cepeda y como Petro,
que no les gusta la empresa privada y pasa lo que pasó. Entonces, claramente que la Constitución, puede que haya una serie de reformas que hay que hacer en la Constitución. ¿Cómo cuáles? Pero se le puede hacer los trámites en el Congreso. Común y corriente, ¿no? sin necesidad Sí, claro. de cambiar todo. No hay ninguna, es que no hay necesidad de hacer una asamblea constituyente para eso. La Constitución se puede cambiar en el Congreso. Ahí puede haber con actos legislativos. No, y se ha cambiado muchas veces. De hecho, se ha cambiado muchas veces. Ha habido reformas a la Constitución después del 91. Otra cosa que va a pasar, llegue quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto, es que va a encontrar un hueco fiscal grande. ¿Usted haría una reforma tributaria al llegar al gobierno? Mire, entendamos lo primero. Lo primero es que la única manera de lograr que nos volvamos más ricos, y esa es mi obsesión aquí, vamos a hacer una Colombia en donde los ciudadanos ganen mucho más. Se han ido 1,5 millones de personas en los últimos 3 años, 1,5 millones de colombianos, más que la población de Barranquilla, ha emigrado. ¿Y por qué emigran? Porque quieren ganar más. ¿Pero por qué ganan más en países como España o como Chile o como los Estados Unidos? ¿Es porque llegó un presidente y subió el salario mínimo en 200%? No, es porque hay más inversión privada. Entonces alguien con un bulldozer, pues produce más y gana más que alguien con un pico y pala. Pero para que haya el bulldozer se necesita que haya condiciones favorables para la inversión privada. Entonces, esa es la única manera de lograr que haya progreso, y eso es lo que vamos a lograr. Entonces, la reforma tributaria, cuando hablamos de reforma tributaria, tenemos que recordar solo una cosa: las personas que pueden hacer las empresas, los que tienen los recursos y el conocimiento para hacer empresas, pueden invertir en cualquier parte, no tienen ninguna obligación de invertir en Colombia, ya sean colombianos o extranjeros, sí. Pueden irse a cualquier parte del mundo. Entonces estamos compitiendo con otros países por esos recursos de inversión que nos permiten volvernos más ricos. Entonces la reforma tributaria que hay que hacer aquí es más bien para bajar los impuestos a empresas que generen más riqueza. Mire, hoy... Pero venga, si usted baja los impuestos a las empresas, automáticamente no tiene para el recaudo que subir los impuestos los impuestos a las personas naturales. Es que lo que se necesita... ¿A la gente de a pie? No, de ninguna manera. Es que aquí lo que se necesita es crear las condiciones para que haya inversionistas, personas naturales y jurídicas. El recaudo del gobierno baje. Mire, primero hay que reducir radicalmente el gasto público. Hay una cantidad de despilfarro. Petro ha contratado cientos de miles de cargos que no se necesitan, y hay que hacer una serie de cosas para que haya más crecimiento. Entonces eso es lo que va a producir más recursos tributarios. Por ejemplo, minería, ¿no? Chile, una de las razones por las cuales Chile es mucho más rico que Colombia es porque es el principal productor de cobre del mundo. Y aquí en Colombia hay una serie de minas listas para comenzar producción. Para solo mencionar una en Antioquia, Quebradona, que está lista para arrancar el proyecto, que le generaría al gobierno, solo ese proyecto, más de 800.000 millones de pesos al año en impuestos y demás. Entonces, y así hay muchos otros. Entonces hay que desarrollar la minería, la inversión privada de todo tipo. Y obviamente mientras que logramos todo ese ajuste, no es de un día para otro, pues habrá que hacer una serie de refinanciaciones y demás. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que de manera irresponsable en los últimos días, no, fíjese, cuando a Petro solo le quedan 5 meses de gobierno, entonces ahora sí se le ocurrió que va a bajar el precio de la gasolina, ¿no? Entonces resulta que no hay plata para la salud, los ciudadanos no le están dando las medicinas, las madres ven a sus niños, las personas ven a sus padres que no tienen las medicinas, mucha gente se ha muerto por falta de acceso a las medicinas, la gente tiene que hacer filas, no le pagan a las clínicas y no hay recursos, pero entonces el gobierno baja el precio de la gasolina y el gobierno, solo por hacer política para las elecciones, también, por ejemplo, empieza a quitar peajes, cuando por supuesto, entonces si no hay plata de peajes para mantener las carreteras y para hacer más carreteras, entonces toca quitarle recursos a la salud, toca quitarle recursos a las Fuerzas Armadas. Entonces aquí tenemos que ser responsables, ¿no? El país tiene que manejarse para que la gente mejore su vida de verdad, para que la gente progrese de verdad, para que tengamos seguridad, que tengamos una buena atención en salud
y para que tengamos gente que gane más de verdad, para que los colombianos no quieran irse a otro país. Es que mire, ¿por qué Costa Rica? Mire Costa Rica. Hay muchos países ahora de América Latina, no hablemos de Francia o de Estados Unidos, vecinos que ganan mucho más, donde ganan mucho más que en Colombia. Por ejemplo, en República Dominicana, más del doble, en Panamá o en Costa Rica, porque uno puede decir que es que Panamá tiene el canal. Sí. O República Dominicana tiene playas para atraer turistas, pero Colombia también. Costa Rica no tiene gran cosa, ¿no? Pero la gente gana casi 3 veces más que en Colombia, porque ha habido seguridad y ha habido ambientes atractivos a la inversión privada. Entonces entendamos, este tiene que ser un gran proyecto de Colombia, seguridad y que la gente gane más, que los ciudadanos, que acabemos con la pobreza, que haya más igualdad. Y, bueno, casi que yo diría una cosa. A mí me gusta recordar el sermón de la montaña donde Jesucristo le dice a los ciudadanos: ¡ojo! No se crean los cuentos de los politiqueros. Pues no lo dijo así, pero casi. Jesucristo dice: cuídense de los falsos profetas que se presentan como ovejas. Y más bien dice: ojo, fíjense más bien en lo que la gente ha hecho. Él dice a los árboles, dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces yo le digo a los ciudadanos, miren más bien, y los ciudadanos en toda Colombia, casi tienen parientes en Bogotá, que miren, por ejemplo, qué es lo que con mi equipo hemos hecho para mejorar la seguridad, para acabar con el Bronx, para hacer decenas y decenas de colegios espectaculares. Pero usted entonces, eso es lo que vamos a hacer por toda Colombia. Usted se me adelanta porque además le tenemos muchas preguntas. Bueno, mire, vamos a a ser más propósito, rápido. sí. ¿De cuánto debió ser el aumento del salario mínimo? Porque usted dice finalmente vamos a hacer a la gente más rica, pero la gente no se hace más rica subiendo el 200% del salario mínimo. Es maravilloso que el salario mínimo suba mucho, pero es que la manera de subir el salario de verdad no es subiendo el salario mínimo, sino logrando que, mire, cuando hay bonanza cafetera, por ejemplo, a los trabajadores que cosechan café y hay mucha demanda de trabajadores, les suben muchísimo lo que ganan. Cuando hay ahora hay una caída en la construcción tremenda, pero cuando hay un crecimiento acelerado en la construcción, a los obreros les tienen que pagar mucho más porque las empresas están peleando por los trabajadores. Entonces, el tema es que hay que lograr que el salario suba, pero de verdad. ¿Pero en cuánto debió subir el salario? Pues yo sí creo que podía haber subido. Mire, los sindicatos, sí, no los empresarios, proponían 16%. Sí. Bueno, eso es un incremento muy, es el doble de la inflación, ¿no? Y los sindicatos lo planteaban para negociar, ¿no? Para bajarse, entonces, sí, claro. Y entonces, digamos, lo importante es tener claro que hay muchas microempresas que se ven... Mire lo que está pasando. Mire, le cuento una historia. El dólar está baratísimo, ¿no? Ha llegado a estar como a 3.600 pesos dólar. Más. Entonces 3.700, no importa. Entonces, ¿qué pasa con ese dólar barato? Personas que generan empleo aquí se ven muy afectadas. Por ejemplo, los productores de zapatos. Hay cientos, miles de pequeños productores de zapatos en Colombia que compiten con zapatos importados de China, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya sea legalmente o de contrabando. Entonces, como el dólar está tan barato, ¿y por qué está barato el dólar? Pues porque hay una cantidad de narcotráfico, porque hay, en fin. Entonces, con el dólar barato, pues salen muy baratas las importaciones, ¿no es cierto? Se abaratan las importaciones de zapatos chinos y los productores de zapatos colombianos, pues le suben sus costos muchísimo. Entonces, se quiebran. Hay que tener mucho cuidado. Miren, la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos trabajan en microempresas. Entonces, tenemos que lograr que este país crezca de verdad y que la gente gane más de verdad. Y eso es posible y ya está inventado y se ha hecho en otros países. Si usted es elegido presidente de Colombia y el Consejo de Estado tumba el decreto de aumento del salario mínimo, ¿lo bajaría? No, por supuesto que no. Es bueno recordar una cosa, ¿no? Recordemos que solo 1 de cada 10 trabajadores gana salario mínimo. Sí. Recordemos una cosa, es que aquí no hagamos tanta política. Bueno, la mitad de los trabajadores colombianos, y aumentó muchísimo el año pasado con el gobierno Petro, aumentó en más de 1 millón el número de trabajadores que gana menos que el salario mínimo. Es decir, vuelvo a repetir para los que nos están oyendo, la mitad de los trabajadores colombianos gana menos que el salario mínimo y el número de trabajadores que ganan menos que el salario mínimo en este gobierno ha aumentado muchísimo. Entonces,
tengamos claro, porque obviamente que maravilloso, ¿no? Y a mí me parece perfecto que la gente, ojalá que la gente ganara más, y además es que contrario a las mentiras que dice el gobierno, no son las grandes empresas las que se ven afectadas. En las grandes empresas casi nadie paga salario mínimo, pagan mucho más. Aquí en Caracol, por ejemplo, ¿cuántas personas ganan salario mínimo? Prácticamente nadie. Estoy seguro que ni las personas que hacen el aseo, estoy seguro que no ganan el salario mínimo. Entonces el problema no es de Caracol, es de la microempresa que produce ropa en alguna casa de familia en Bosa. Sí, bueno, como le dice Silvia, tenemos preguntas de todos los temas, varias preguntas por hacerle, y esta, ya decía usted, hay que recortar la burocracia. Tenemos en este momento, si no estoy mal, 18 ministerios. Usted llega a la Casa de Nariño, cierra ministerios, crea ministerios, ¿qué haría? Sí, claro que hay que cerrar ministerios, pero más que los nombres de los ministerios, que es pura política. Hay una cantidad de entidades que tienen mucho más gente de la que se necesita, ¿no? Es que, mire, lo más importante es mirar de nuevo lo que la gente ha hecho. Yo he sido un gerente que he trabajado con gente extraordinaria, 0 investigaciones por corrupción, no solo a mí, sino que a nadie de mi equipo, ¿no? Y no hemos aumentado el personal, hemos hecho recortes, etcétera. Eso es eficiencia, eso es gerencia lo que hay que hacer. Entonces yo ponerme a decir ahorita qué es lo que voy a recortar o no. Es decir, muchas entidades de estos ministerios nuevos, pues se cambió de nombre el ministerio, pero ya eran entidades que medio existían. Lo grave es que en muchas entidades se aumentó muchísimo el número de contratistas, de empleados, etcétera. Pues como lo que acaban de hacer en la Cancillería, por ejemplo, sí, y en muchas otras. Entonces, lo cierto es que el gobierno, en la medida en que nosotros gastemos mucho en burocracia, pues no queda plata para hacer carreteras, no queda plata para atender la salud, no queda plata para darle recursos a la policía y al ejército, que es lo que más necesitamos. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, pero vuelvo a decir, esto es posible hacerlo, lo hemos hecho, y de hecho es que el desastre, mire, yo ya recibí, por ejemplo, de Petro la alcaldía. Bueno, y yo encontré un desastre en la salud. Pero no se me adelante porque ya voy a preguntarle de la salud. Pero es que es interesante para ver sobre el despilfarro y la economía. Bueno, varias de las cosas que yo recibí que fue un desastre. Por ejemplo, y la gente tenía que hacer fila desde la 1 de la mañana, no para que le atendieran, sino para que le dieran para pedir una cita, que posiblemente no le dan. Y la EPS, Capital Salud, del distrito, de la alcaldía, la quebró Petro. Cuando llegó él, perdía 10.000 millones de pesos al año. Cuando se fue, estaba perdiendo 360.000 millones de pesos al año. Nosotros llegamos, acabamos con las filas, con mucho mejor gerencia, atención, un call center, etcétera. Nosotros arreglamos financieramente a Capital Salud, construimos unos hospitales espectaculares, maravillosos en Bosa, en Usme, con el mismo presupuesto que tenía Petro. Pues lo mismo con el tema del metro. Petro tuvo los mismos 4 años que nosotros, tuvo los mismos recursos, y por qué él no fue capaz y nosotros sí. Entonces, eso que hicimos con la salud en Bogotá es buena gerencia, 0 corrupción, reducir costos al máximo y producir resultados, simplemente con gente excelente, honesta, buena, de extracciones humildes o no, de bien motivada, comprometida con ayudar a los más pobres, y eso es lo que se puede hacer y lo que ya hicimos. Por eso es que una cosa es alguien que sea un hablador de paja y prometa cosas, y esto es que ya lo hicimos. Bueno, metámonos en el tema de la salud, sí, que ese es un tema que le interesa muchísimo a la gente. ¿Usted liquidaría la CPS? Porque no, esa fue una propuesta y una amenaza del presidente Gustavo Petro de hace un par de semanas. Es que Petro no le gusta y se pega igual, es que miremos un poquito. Aquí no sé si Cepeda les viene aquí una invitación que le hagan ustedes, pero que Cepeda, yo lo oigo y habla, es que nosotros somos el pueblo, vamos a trabajar por el pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho Cepeda para mejorar la vida de los colombianos, especialmente la vida de los colombianos más pobres en su vida? Ha hecho un hospital, un colegio, un parque, un sistema de transporte, un proyecto de vivienda. ¿Qué ha hecho? Nada, absolutamente nada. Aquí hablábamos de que lo que es necesario es que la gente gane más dinero y que eso se logra es con más inversión privada. Yo les digo, ustedes han visto que
Petro o Cepeda hayan hablado bien una sola vez de una gran empresa privada? Nunca. Entonces, la realidad es que esa es la única manera de lograr que se solucionen. Pero sí liquidaría las EPS, ¿cómo resuelve? Las EPS, ¿por qué Petro está desbaratando la salud? ¿Por qué? Porque le enferma toda la participación privada. A él lo que le enferma es que haya participación privada en las EPS. Entonces, sí es bueno tener participación privada, ¿no? Para mejorar la eficiencia, que no haya politiquería, que no se llene eso de recomendados políticos, las EPS intervenidas por el gobierno, que es para que los ciudadanos entiendan, manejadas, administradas. Hay una serie de EPS privadas, ¿no? Que como tenían problemas financieros, el gobierno entró y empezó a manejarlas. Y lo que hizo el gobierno fue un desastre, ¿no? Aumentó la burocracia, la corrupción, la ineficiencia. Entonces, yo sí creo que hay que tener una participación privada, que hay que tener EPS para que haya una articulación entre el paciente y el que presta el servicio, y hay que controlar los costos, pero hay que prestar un buen servicio, pero por supuesto hay que haya cero corrupción en todos estos procesos. Y es que, como le digo, exactamente este tema es muy importante porque es el tema central. A Petro no le gusta, y a Cepeda, que es lo grave, no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público. No les gustan los puertos privados, no les gusta. Por eso acabaron con el ICETEX también, lo desbarataron porque les molesta que haya educación privada. Miren, en gobiernos socialdemócratas, ¿no? Como en Suecia o Dinamarca, es muy interesante porque son gobiernos comprometidos con una mayor igualdad, siempre, y allá los padres de familia pueden escoger si mandan a sus hijos a un colegio privado o a uno público. Y si lo mandan a un colegio privado, el gobierno les paga, les da lo que al gobierno le cuesta tener a un niño en la educación pública, que es algo parecido a lo que nosotros hicimos con una serie de colegios extraordinarios, divinos que hicimos en Bogotá, los colegios en concesión, administrados. Ustedes habrán oído al candidato a la Cámara, Daniel Briceño, ¿no? Yo estoy totalmente con las listas de oxígeno al Congreso, pero Daniel Briceño es Centro Democrático, es un joven excelente, un político valiosísimo, y él dice que él estudió en unos colegios públicos, ¿no? Y que gracias a eso tuvo una educación excelente. Estos colegios tuvieron una calidad equivalente, tienen resultados. La educación de los niños, los resultados son equivalentes en los barrios estrato 1 y 2 a los que tienen los niños en los colegios privados de estrato 4, 5 y 6. Entonces, es lo mismo con las EPS, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos un hospital espectacular en Bosa, en asociación con privados. No administrado por privados, no. Nosotros, la construcción la hacen privados, la dotación de los equipos y el mantenimiento de los equipos por 22 años. La prestación y los enfermeros, los médicos, etcétera, son públicos, como todos. Pero entonces hay que usar lo que sea bueno del sector privado y lo del sector público. Yo no tengo esa sería una mezcla. Claro, aquí hay que hacer lo que funcione. Mire, China era un país mucho más pobre que Colombia hace 40 años. Mucho más pobre. Cuando era comunista, cuando creían como Petro y Cepeda que todo debe ser público, ¿no? Y entonces, el primer ministro chino, Xi Jinping, comenzó y dijo, no, hay que abrirle el paso a la empresa privada. Y gracias a eso estoy seguro que estos micrófonos que tenemos aquí al frente o en los computadores que tenemos, etcétera, son hechos en China en buena medida. ¿Por qué? Porque China le dio la bienvenida a la empresa privada, apoyó la inversión privada, ¿no? Y Xi Jinping lo que dijo fue lo siguiente, a propósito, de nuevo, de lo que dice Silvia, Xi Jinping dijo, mire, no importa que, a propósito de si debía hacer las cosas públicas o privadas, dijo, mire, lo que funcione. Él dijo, no importa que el gato sea blanco o negro, con tal que case ratones. Entonces esto no es un tema de ideología. La ideología mía es construir igualdad. Eso sí, una prioridad para mí. Lograr mejorar la vida de los más pobres, acabar con la pobreza. Pero si eso se logra más con una participación privada o pública, lo que funcione, lo que mejor funcione. A veces se necesita más gobierno, a veces menos. Pero a propósito de eso, pero corto,
Sí, ya, súper No se me va a ir por prometo. por las ramas. Los ricos también lloran porque es que ese es el ¿Qué debate. tal ese? ¿Qué tal este tema del ministro de Salud? Qué horror. Ese es el debate, digamos, en este país. Un debate de clases políticas, de ricos, de pobres. No, es que no, yo sí creo que la prioridad tienen que ser los pobres, por supuesto. Pero es que no es un conflicto, porque vuelvo a decir, para que haya buenos empleos se necesita que haya empresarios que son los que saben hacer empresas. Yo creo que cualquiera de nosotros tres nos ponen a hacer una empresa y no sabemos cómo se hace una empresa. En cambio hay gente que sí sabe, hay gente que sabe cómo se hacen estos micrófonos, o cómo se hacen estas mesas, o cómo se hacen las sillas. Entonces, esas personas sí que tienen los recursos o saben cómo conseguirlos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que haya empresarios, ¿no? ¿Por qué esos países como China o Corea son mucho más ricos que Colombia? Aquí tenemos cosas coreanas por todos los teléfonos Samsung o neveras LG y demás. Son grandes empresas, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción entre los ricos y los pobres. Bienvenido que haya ricos y que inviertan y que generen buenos empleos y que paguen cada vez mejor, porque se va a volver cada vez más escaso los trabajadores porque hay más inversión privada. Entonces, y esto no puede ser con odio, esto no es con odio. Obviamente que la prioridad tiene que ser acabar con la pobreza, pero es que la mejor manera de hacerlo es logrando que haya más inversión privada, y eso es lo que hicieron los chinos. El comunismo se acabó. Es que mire, Petro es algo asombroso. Es el único presidente del mundo que fue a Naciones Unidas hace 2 meses, hace 3 meses ya, a decir que qué lástima que el dictador sanguinario Stalin, en vez de haber promovido el comunismo por todo el mundo, se haya limitado solamente a Rusia. Algo asombroso, es el único presidente del planeta que fue a Berlín, al muro de Berlín. No, ustedes se acordarán, los oyentes, que Alemania se dividió en 2 después de la Segunda Guerra. Si ve que es que usted se me va para... Bueno, pero ya simplemente se me fue para la decir, segunda. es que es para los ricos y los pobres, es que es el tema, ¿no? Y la parte alemana, la parte de Alemania, que era comunista, fue un fracaso total, ¿no? Total. Y entonces fue un desastre. Eran mucho más pobres, no había libertad, nada, era el horror. Y entonces finalmente se cayó el famoso muro de Berlín, que separaba la Berlín comunista de la Berlín capitalista. Y Petro es el único presidente del planeta que vaya a decir, Alemania hoy, que qué tristeza que se hubiera caído el muro de Berlín, porque eso fue una derrota para los trabajadores. Bueno, me voy con otro de los novelones de este gobierno, y fue una decisión que tomó el presidente Petro que tiene que ver con los pasaportes. Esto todo tiene que ver entonces con el mismo discurso de empresas o no empresas, de hacerlo público o de hacerlo privado, que creo que usted va para allá. Exactamente, Lucas. ¿Mantendría usted ese contrato nuevo, ese nuevo convenio que hay con la imprenta de Portugal, con la Casa de la Moneda, para que hagan los pasaportes y lo haga también aquí la imprenta nacional? Pero ¿cuál es la diferencia entre que sean los portugueses o la imprenta nacional o los privados colombianos? Lo que hay que buscar es que se hagan los mejores pasaportes con el menor costo posible, punto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? En general en Colombia, cuando ha habido empresas manejadas por el gobierno, ha sido un desastre, llenas de unos sindicatos absolutamente abusivos, con unas prendas. Cuando los puertos en Colombia eran del gobierno, eran un desastre, ¿no? El costo era altísimo para importar cualquier cosa o exportar. Colombia no podía competir, y ahora que son privados son uno de los puertos más eficientes del mundo. Entonces, los pasaportes, miremos cuál es la manera más eficiente de hacer los mejores pasaportes al menor costo, y mi sospecha es que es con empresas privadas. Perfecto. 8:52 p.m. Estamos con Enrique Peñalosa, es precandidato presidencial. Metámonos en el tema de la política, porque aquí todavía el camino es largo. Usted tiene que pasar el primer examen, diríamos, que es el 8 de marzo. Claro, es importante Se mide decirle a con la gente. 8 candidatos más. Claro. ¿Cierto? Hay que contarle a los ciudadanos que hay una consulta, es decir, hay un grupo de personas que compartimos muchos principios, muchas ideas, que es lo que llamaríamos centro derecha, es decir, que creemos en la seguridad, que creemos en la democracia y que creemos en que la inversión privada es muy necesaria para que la gente gane más y progresemos, que además ha sido lo que en el mundo entero ya se aprendió hace rato. Aquí es el único sitio donde seguimos teniendo eso en duda. Entonces el camino es... Y entonces hay que 8 de escoger. marzo. La gente va a votar, Sí. la gente va a votar. El 8 de marzo van a votar por esta gran consulta. Los ciudadanos, cuando vayan a votar por el Congreso, las elecciones de Congreso, señores ciudadanos, son el domingo 8 de marzo. Y
allí van a votar por Congreso. Yo insisto que los invito a que voten por las listas de Congreso de Oxígeno, pero el domingo 8 de marzo también la gente va a tener un tarjetón y va a haber dos o tres consultas. Finalmente creo que va a haber tres consultas. Son tres, sí señor. Y entonces yo los invito a que miren la gran consulta. Ahí hay un grupo de gente excelente. Todos somos 9 candidatos preparados que hemos trabajado por el país, absolutamente honestos, cero cuestionamiento ético de corrupción, cero. Y entonces escojan el que les parece que sería el mejor presidente. El que salga de esa consulta va a ser candidato de ese grupo de la gran consulta a la primera vuelta. Y yo estoy convencido que ese candidato va a ganar, va a ser el seleccionado en la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta, a enfrentarse a Cepeda seguramente, y que vamos a ganar. Y yo por supuesto los invito a que el 8 de marzo voten por Enrique Peñalosa, busquen ahí en ese tarjetón, va a estar con foto, no tiene número, y foto y nombre, y tachen la cara de Enrique Peñalosa. Bueno, entonces digamos que usted pasa ese primer examen, va a la primera vuelta, pasa ese segundo examen, que es el del 31 de mayo. ¿Con quién se aliaría para la segunda vuelta? Le voy a leer los nombres y usted me dice sí o no. Sí. Y si tiene algún comentario, pero no tan largo. Breve. A ver, se aliaría para segunda vuelta, si llega a ser elegido y pasa todo este camino, ¿con Sergio Fajardo? Sí, claro. Sí. ¿Abelardo de la Espriella? En la segunda vuelta hay que aliarse con todo el mundo, sí. Ok. ¿Iván Cepeda? No, él al revés, él va a ser el competidor del otro lado. Entonces, ¿usted cree que vuelvo va a ser insistir, el que gane? yo además es que vuelvo a insistir, yo a Cepeda lo único que he visto que haya hecho en la vida es promover conversaciones con grupos armados ilegales y atacar a Uribe, pero yo nunca lo he visto que haya hecho absolutamente nada que le mejore la vida a los más pobres, ni en educación, ni en seguridad, ni en vivienda, ni en salud, en nada. Claudia López. No me entusiasma, pero la verdad no. Bueno, Daniel Quintero, que hoy justamente no, pues... Daniel Quintero hizo horrores en Medellín, legendario. No. Daniel Quintero no. Mauricio Liscano. Mauricio Liscano es posible. Ok, podría. Clara López. No me entusiasma tampoco, como parecía su homónima de apellido, Claudia López. Luis Gilberto Murillo. Sí, me parece una buena persona. A pesar de que trabajó en el gobierno Petro. Sí, claro. Sí. Hay muchas personas que trabajan en el gobierno Petro que son muy buenas. Roy Barreras. No me gusta porque es la política tradicional clásica, pero Roy Barreras seguramente tiene experiencias y cosas valiosas que aportar también. Juan Fernando Cristo. Pues si nos apoya, bienvenido también. ¿Y Carlos Caicedo? No. Exgobernador del Magdalena. Sí, no. Bueno, si la segunda vuelta fuera Abelardo de la Espriella Cepeda, como dicen muchas encuestas, lo que pasa es que falta tiempo y faltan los resultados de las consultas, pero ¿usted le cargaría la maleta a alguno de los dos o se iría a ver ballenas? Es que yo estoy seguro que el candidato que salga de la gran consulta va a ser el que va a llegar a la segunda vuelta. Uh-huh. Bueno. Entonces yo espero ser yo el candidato que vaya. Los colombianos pueden estar seguros que vamos a producir resultados igual que lo hicimos en Bogotá, pero si no, a cualquiera de mis compañeros le cargarían la maleta feliz. Y usted llega el 7 de agosto y necesita gobernabilidad en el Congreso para poder pasar los proyectos. ¿Se aliaría en ese momento dado con el pacto histórico para sacar adelante las iniciativas en el Congreso? Es que mire, aquí lo que importa es sacar adelante lo que funcione para el país, pero eso sí, cero concesiones de corrupción, ni clientelistas, ni porquerías. Yo estoy seguro, mire, y es que yo ya viví el pacto histórico en el Consejo. Yo ya lo estuve en el Consejo. Y se oponen a todo, no dejan hacer nada, se atraviesan como una vaca muerta y al revés. Por ejemplo, la autopista longitudinal de Occidente que se está haciendo en este momento, que nosotros, yo había comprado la tierra cuando estuve en la alcaldía, la primera alcaldía, la ALO. Resulta que en la alcaldía Petro no solamente no le hicieron, sino que organizaron unas invasiones de los predios que habíamos comprado. Y me tocó entrar a sacar esos invasores, nos costó incluso 30,000 millones de pesos pagarle a las personas que habían invadido y tuvimos toda la oposición. Es que ni siquiera para hacer una vía como esa se podía
hacer alianzas con ellos para nada, porque es que se oponen a todo, se oponían a todo. Por ejemplo, hicimos proyectos de vivienda, como en Lagos de Torca, vivienda social, para más de 200,000 personas, vivienda social junto a vivienda de estrato 4, 5 y 6, en Lagos de Torca, no, se oponían a eso. Ahora, por ejemplo, vamos a sacar adelante toda la gente que sufra trancones al norte de Bogotá, en la autopista norte, los que sufren, sí, no, ya sean de Cundinamarca, de Boyacá, de Bogotá, vamos a destrabar esa ALO, a la cual se han atravesado los petristas con patas y manos, no dejan hacer. Ellos son buenos para oponerse, pero no son buenos para hacer. Mire cómo Petro ha criticado el metro que contratamos, el metro de Peñalosa lo critica todos los días y por medio. Para criticar son buenos, pero obviamente no han hecho nada. Bueno, hablando de esto, mire, doctor Peñalosa, la verdad es que en este país estamos acostumbrados a que sale un político, entra otro y ese otro acaba con todo lo que hizo el anterior. Eso pasa en el gobierno central, pasa en las alcaldías, en las gobernaciones, tal vez con excepciones como Barranquilla, en donde ha habido como una continuidad, y eso es lo que ha hecho que Barranquilla sea la ciudad que es hoy. Pero Medellín, todo este contexto, sí, también puede ser, pero todo este contexto para hacerle la siguiente pregunta, porque los colombianos también están cansados de tanta polarización, división, aquí y allá. ¿Qué política o programa de Petro podría darle usted continuidad en caso de ser elegido presidente? Mire, algo que ya venía antes, pero que es un programa que me parece importante, es garantizar un ingreso mínimo para los viejos, muy importante. Otra cosa que me parece, es decir, todo lo que sea bueno, yo ¿sí? Las cosas que yo veo buenas, yo ya... Así sean de Petro, no importa. Claro, no, es que yo recibí varias cosas andando, más aún me tocó arreglar un montón de chambonadas que él dejó, pero las seguí. Por ejemplo, él contrató inicialmente el contrato del cable a Ciudad Bolívar, ¿no? No había nada, y además nos tocó cambiar el diseño, tenía toda clase de líos, pero lo hicimos, lo sacamos adelante, ¿no? Entonces no fue tratar de desbaratarlo, había mil cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que dejó también con un desastre de chambonada en la contratación, que nos tocó revisarla y volver a hacerse el Movistar Arena. Ellos hicieron la concesión a última hora, no lo mismo que el cable, como 2 o 3 días antes de irse. No entremos en detalles de ciertos temas medio sospechosos, pero y el Movistar Arena, yo dije, no, si yo me pongo a parar esto, ¿no? Es otro rollo, se demora un montón y demás. Más bien hagámosle los ajustes que hay que hacerle a ese contrato y lo apoyamos y lo sacamos adelante. Entonces, todo lo que yo vi que era bueno, que había comenzado, incluso si estaba casi en cero, lo apoyamos y lo seguimos, por supuesto. Y obviamente, todo lo que... Por ejemplo, hay otra cosa que me parece buena, el ferrocarril, ¿no? De La Dorada hasta Chiriguaná. A Chiriguaná. Sí. Ese es un proyecto muy importante que por supuesto hay que continuar. Esos son los pocos proyectos que ellos dejaron andando, porque la mayoría no hicieron nada, más bien quedaron en palabras. Y si le toca calificar de 1 a 10 el gobierno Petro, ¿qué número le da? Como 1. Increíble la capacidad de destrucción, de hacer daño en seguridad. La seguridad se ha agravado en todas las ciudades, en todas las carreteras, en todos los territorios colombianos. Es decir, la caída en la construcción, el desestímulo de la inversión privada, se ha ahuyentado a los inversionistas privados, los empresarios que pueden generar empleo, en seguridad, en todo, en salud, desbarató la salud, acabó con el ICETEX, en fin, yo no sé, realmente es muy lamentable, además más grave que todo eso, es un gobierno que se ha montado sobre el odio, de odiar, de crear odio en Colombia. Yo si el día siguiente, olvídese, aquí a mí no me preocupa que la gente haya trabajado con Petro o no, y aquí no vamos a odiar a nadie, y si hay gente buena, no importa qué orientación política hayan tenido antes, no me preocupa en lo más mínimo. Perfecto, pero 1 de calificación. Ahora hablemos de orden público, porque ese es otro tema complejo en Colombia. ¿Sí o no a los bombardeos, incluso si hay menores de edad? Es que si uno no hace esos bombardeos. Pero con menores de edad. Por supuesto, entonces simplemente todos los grupos armados ilegales van a andar con unos menores ahí es una especie como de escudo humano, ¿no? Entonces tristemente, eso no podemos permitir eso es decirles, ¿sabe qué? Utilicen niños como escudo humano.
Si ustedes los utilizan, no los vamos a bombardear. Okay. Sí. Paz total, como ahora en el gobierno Petro, o guerra manera total contra los grupos armados ilegales. Mire, a mí no. Yo respaldé el proceso de paz, quiero aclarar. Pero el proceso de paz con las FARC. El proceso de paz de Santos, ¿no? El proceso de paz con las FARC, y yo creo que es bien discutible que la guerrilla en Colombia haya tenido una verdadera justificación política. Eso más bien hizo parte de la Guerra Fría y demás, pero eso es para otra charla larga. Sí, porque usted de verdad. ¿No? Pero de todas maneras, cualquier vestigio de legitimidad política que hubieran tenido los grupos armados ilegales ya se negoció con ellos en la paz, y ahora ya no lo perdieron los grupos armados ilegales, ya no, ahora son criminales, narcotraficantes, asesinos, secuestradores, y entonces hay que combatirlos con todo. Eso hay es que guerra fortalecer, total. Sí, guerra total, desafortunadamente. Hoy lo que vimos hoy, ¿no? Un asesinato miserable por parte de estos señores, tratando de asesinar a un senador, pero más lo que hacen, reclutamiento forzoso de niños, matonean en todas las regiones donde están, obligan a los campesinos a sembrar coca. En fin, entonces, claramente hay que controlar como en cualquier país civilizado. Es que en Colombia estamos acostumbrados a unas cosas. No puede haber 1 metro cuadrado de Colombia controlado por grupos armados ilegales, pero es que no solamente hablemos de la criminalidad en las zonas rurales, en las ciudades. Vamos a hacer efectivo el derecho a vivir sin miedo, y vamos a construir 25,000 cupos en las cárceles, y vamos a cambiar las normas. Aquí no va a haber delitos menores. El alcalde Galán hace 2 días decía cómo era que habían capturado unos fleteros. Pero si ve que es que usted ya se me va a adelantar. Pero no, simplemente decir que en la seguridad urbana también la gente va... No, porque le tengo pregunta de seguridad urbana. Bueno, listo. Sí. Mire, a propósito de ese tema, usted dice ni un solo centímetro. ¿Pediría o permitiría bombardeos de Estados Unidos en territorio colombiano para atacar cultivos y fábricas de cocaína? ¿Acuérdense que el presidente Donald Trump hizo unas amenazas? No, es que nosotros le decimos al señor Trump, mire, nosotros tenemos todavía, yo creo en buena medida seguramente, uno de las mejores fuerzas especiales del mundo para combatir en la selva. Lo que necesitamos son equipos, toda la tecnología, toda la inteligencia. Sí. Aquí los que van a tener todos los drones son los del ejército colombiano, no los de los grupos armados ilegales. Entonces, no, pero de ninguna manera tenemos que haya una participación del ejército de los Estados Unidos en acciones en Colombia. No, mire, cero. Hay un contexto, esto ya pasó antes en Colombia. ¿Usted avalaría operaciones en territorio venezolano o ecuatoriano, porque pasó en los dos, para dar con algún objetivo de alto valor de los grupos que se refugian del otro lado de la frontera? Pues, por ejemplo, caso Grande. Sí, mire, ya de hecho lo hicieron, ¿no? Nunca se habló públicamente de esto, pero claramente se hizo en el pasado en Ecuador, y se hizo, el gobierno de Duque lo hizo muy eficazmente también en Venezuela, porque el ejército venezolano estaba apoyando a los grupos armados ilegales. Entonces, felizmente no creo que eso va a ser necesario, porque además en eso sí puede ser muy útil la supervisión de los Estados Unidos para que en Venezuela no vuelvan a apoyar a los grupos armados ilegales en Colombia. Y en Ecuador claramente el presidente no tiene interés en hacerlo. Y en cuanto a cultivos de droga, más aspersión y erradicación forzada, es más que ahora sustitución. No, claramente, mire, yo soy el que más respeto a un campesino pobre que está sembrando coca, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ayudarles de todas las maneras posibles, pero es imposible que haya cultivos ilegales y que no haya grupos armados ilegales. Es imposible el uno sin el otro. Entonces, claramente hay que hacer aspersión. Y obviamente y ahora hay mecanismos mucho más exactos, tecnologías mejores que hacen que no haya un daño ambiental con drones y demás, ya no es con aviones a mucho mayor altura y a más velocidad, en fin. Entonces, claramente eso es necesario, es indispensable. Porque además es que aquí lo que se nos olvida es que el daño ambiental se le está haciendo los grupos armados ilegales que controlan regiones muy extensas del territorio, están arrasando incluso parques nacionales. Hay decenas, cientos de miles de hectáreas de selva que están siendo arrasadas por los grupos armados ilegales, no solo para hacer ganadería y demás y sembrar coca,
sino también para la minería del oro. Otro de los temas de estos días ha sido este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Bombardeos de Estados Unidos a lanchas rápidas, a estos narcolanchas que llaman desde Estados Unidos, ¿sí o no? Yo sí prefiero que se capture a los que van en esas lanchas y que se les lleve a un juicio. Me parece que es la manera civilizada de hacerlo. Pero a mí lo que sí me parece interesante es que Trump esté tan interesado en acabar con ese narcotráfico. Pero creo que la manera más efectiva, le vamos a decir, estamos listos a que hagamos un trabajo en equipo. Ayúdenos con recursos, con los helicópteros, con la tecnología de interceptaciones tecnológicas y demás. Y puede estar seguro que nosotros tenemos las mejores fuerzas armadas del planeta y que lo podemos lograr. Necesitamos más recursos y más apoyo. Bueno, usted se me estaba adelantando, pero aquí está la pregunta. ¿Modificaría la ley para que los menores de edad respondan penalmente a partir de qué edad? Porque no, lo hablábamos, los escudos que utilizan los guerrilleros, pero en materia de seguridad ciudadana pasa exactamente lo mismo. Quien ataca y le dispara a Miguel Uribe Turbay es un menor de edad. Entonces, frente a esa situación, ¿qué haría? No, yo lo que creo es que primero aquí no va a haber delitos menores. Antes que llegar al tema de los menores, un paréntesis es, aquí no va a haber delitos menores, ¿no? Aquí robarse una bicicleta, robarse un celular, porque es que resulta que una bicicleta puede ser más grave para un ciudadano pobre que un carro para un ciudadano rico, entonces es igual de grave, y además los delitos a mano armada. Entonces hay una serie de reformas a la legislación necesario para sancionar drásticamente, para que los ciudadanos puedan vivir, hacer efectivo ese derecho de ir sin miedo en la ciudad, salir de noche, de día, que las mamás no tengan temor de que sus niños estén en la calle, que a la gente no le estén atracando por todos lados, no. Todos esos zampones, además, que reinciden. Tristemente, la Corte Constitucional, por ejemplo, es el tipo de cosas que hay que arreglar en la Constitución. Cometió un error, en mi opinión, gravísimo, y es que dijo que no podía haber penas incrementales por reincidencia. Claro que sí, cualquier reincide hay que sancionarlo mucho más drásticamente si es la segunda, o la tercera, o la cuarta vez que si es la primera vez. Y lo de los menores también, en todos los países del mundo hay penas para los menores de edad que cometen delitos graves. Obviamente, de nuevo, las cárceles. Yo no sueño con cárceles a lo Bukele, donde vamos a tener a los presos desnudos de rodillas, ¿no? Sino, recordemos que los presos van a salir libres, tarde o temprano, un año después, 2, 5, 10, 20, 30, pero van a salir. Entonces es necesario que en las cárceles se haga un esfuerzo también. Yo construí la cárcel distrital, que es tal vez de las mejores de Colombia, especialmente en estos aspectos de rehabilitación. Y para los menores, con mayor razón, programas mucho mejores que los que hay hoy de reinserción, pero que tienen que ser cárceles, nuestros centros de menores que realmente son una burla y que se escapan cuando quieren, y en fin. ¿Y a partir de qué edad? No, pues todas las edades. En Inglaterra le pueden meter 15 años de cárcel a alguien de 12 o 13 años. Entonces usted seguiría... Entonces, pero insisto, son las cárceles especiales con programas especiales de rehabilitación. No es la cárcel donde van a mezclarlos con los criminales comunes adultos. Bueno, le íbamos a preguntar si construiría cárceles al estilo Bukele, pero usted ya se anticipó y nos dijo que no. No, eso a mí me parece... No, hay que hacer cárceles. Es que no se trata de vengarse. Mira, aquí lo que se trata es de que haya una vida civilizada. Es que los delitos que hay que sancionar los delitos de los que estamos hablando los sancionan no solamente Bukele, los sancionan en Francia, los sancionan en Suiza, los sancionan en Japón, en los países más civilizados. Aquí no se trata de nada distinto a ser estricto en el cumplimiento de la ley. Estricto. Y ser estricto en el cumplimiento de la ley, a veces en Colombia se dice que es autoritario, que es autoritarismo. No. Cuando no se es estricto en el cumplimiento de la ley, los que se favorecen son los avivatos y los matones. Entonces, los que se ven afectados son los ciudadanos más vulnerables. Entonces hay que ser drásticos sancionando a los criminales, pero con procedimientos mucho más expeditos. Hay que hacer una serie de reformas para que todos los procesos sean mucho más rápidos, pero no podemos tener esa acumulación de que los fiscales tienen 3, 4 mil casos de un fiscal. Entonces, pero
dentro de la ley. Aquí lo que tenemos que tener es vida civilizada, no matonería estatal. Me voy a relaciones internacionales. Donald Trump llegó a la Casa Blanca hace ya un poco más de un año y ha demostrado en este año que está usando aranceles y sanciones para presionar y negociar con los países. ¿Usted hasta dónde cooperaría con Estados Unidos y cuáles serían esas líneas rojas que usted dice, no, allá, yo hasta allá no voy? Es que Trump amenaza con todo y por todo. Pero no importa, pero lo que importa es lo siguiente. Mire, Trump, nosotros vivimos en el lomo de la ballena. No podemos, si los Estados Unidos tienen una influencia gigantesca en el otro lado del planeta, ¿qué tal nosotros? Aquí en Bogotá estamos más cerca de Washington de lo que Washington está de San Francisco o Los Ángeles. Bueno, sí. Entonces, por Dios, tenemos más bien que ver las ventajas, más bien la principal ventaja que tenemos nosotros económica y en todo sentido es que estar tan cerca de los Estados Unidos. Por ejemplo, México exporta a los Estados Unidos más de 500.000 millones de dólares al año en productos distintos de minería y petróleo. Colombia, que solamente exporta 6.500 millones, es decir, 75 veces menos. Y desde la costa colombiana estamos mucho más cerca que las ciudades mexicanas exportadoras, desde Barranquilla o Cartagena o Santa Marta o el nuevo puerto de Urabá de Antioquia, Puerto Antioquia, de Miami o de Nueva York. ¿Y por qué exportamos 75 veces menos? Porque tenemos tratado de libre comercio y demás, entonces al revés hay que aprovechar. Si nosotros solamente logramos exportar, y eso lo vamos a hacer, que haya inversión para exportar y generar buenos empleos donde la gente gane dinero y exportáramos 100.000 millones de dólares al año, una quinta parte de lo que exporta México. ¿Acaso los mexicanos son más inteligentes que nosotros o trabajan más que nosotros? El transporte desde las ciudades de la costa colombiana a Nueva York cuesta entre 5 y 20 veces menos que desde México, porque ellos van por tierra, por camión o por tren y nosotros vamos por barco. Pero además hay otra cantidad de posibilidades de turismo. Cuando haya seguridad en Colombia, es que para el que vive en Miami, a nosotros parecerá muy interesante las playas azules de Miami, pero a los de Miami les puede parecer maravillosas nuestras montañas. O, en fin, Estados Unidos tiene que ser nuestro gran socio. Nosotros no podemos tenemos que tener esa realidad, que venir aquí a hacernos los independientes, y no sé qué, somos independientes, pero necesitamos hacer toda clase de alianzas y equipo con ellos en lo militar, en seguridad, económico. Por Dios. ¿Maduro fue capturado o secuestrado por Estados Unidos? No, pues capturado. Y además es que, mire, cuando hay un dictador, nadie podría imaginarse que el pueblo venezolano desarmado iba a poder tumbar a un dictador apoyado por la policía, el ejército y demás, que matoneaban, encarcelaban, maltrataban a los ciudadanos y además tenían el respaldo de esas matones de las famosas milicias bolivarianas. Entonces la única manera de acabar con Maduro era esa es la realidad, no había ninguna otra, y si no había durado. Aquí lo que nos interesa, no nos importa si fue capturado, secuestrado, lo que sea. ¿Le sirve eso a Colombia o no? Claro que le sirve. Y de hecho estamos viéndolo. Tal vez vuelvo a enfatizar que lo más importante que ha pasado ahí es que al ejército venezolano, ahora los Estados Unidos le van a impedir que siga apoyando a los grupos armados ilegales en Colombia. Eso es lo más importante que pasó ahí, gracias a que se llevaron a Maduro, y eso es lo más importante que se anunció en la reunión de Petro con Trump, es que esto es un cambio radical. Fijémonos que se concentran todos estos grupos armados ilegales, principalmente el ELN, pero no solamente, a lo largo de toda la frontera con Venezuela, en la serranía del Perijá, en el Catatumbo, en Arauca. Entonces, gracias a que se lo llevaron, a mí no vamos a entrar en discusiones jurídicas ni legales, no me importa si fue secuestrado, capturado, lo que sea. Cuando hay un dictador que no cumple ninguna ley, ¿por qué habría que respetar una ley para capturarlo y derrocarlo? Sí, en ese sentido, mantener por un tiempo el gobierno o ese régimen interino que hay hoy ahí con Delcy Rodríguez, pues obviamente, o elecciones y transición ya. Bueno, todos queremos que haya elecciones y transición lo más pronto posible, pero el tema es Colombia, mire. A mí lo que me interesa es Colombia.
más que cualquier otra cosa, más que discusiones filosóficas. Y obviamente que Venezuela progrese. Entonces, si en Venezuela hay estabilidad, las Fuerzas Armadas no apoyan a los grupos armados ilegales en Colombia, si la economía crece, si hay inversión, a Colombia eso le sirve, si podemos vender miles de millones de dólares a Venezuela, generar aunque empleo sea aquí. con el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez. No, yo sí espero que eso cambie, obviamente. Por supuesto, prefiero que sea Corina Machado, ¿no? Por supuesto, que haya democracia. Pero vuelvo a pensar, aquí esto no es filosofía. ¿Qué le sirve a Colombia? Okay. Lo que le sirva a Colombia. Pragmatismo. Sí, por lo que le sirva a Colombia. Obviamente, de todo corazón quiero que haya democracia en Venezuela y que esté María Corina Machado, todo, por supuesto. Pero, ¿qué le sirve a Colombia? Por Dios, esto es, los Estados Unidos hacen lo que le sirve a los Estados Unidos. Francia hace lo que le sirve a Francia. Rusia hace lo que le sirve a Rusia. Colombia tiene que hacer lo que le sirva a Colombia. No vamos aquí a entrar nosotros en esta discusión de qué es lo que pasa en el resto del planeta. No, esto no es una discusión de filosofía. Tenemos que acabar con la pobreza en Colombia y lograr que haya seguridad en Colombia. Eso es lo que importa. Bueno, ya son las 9:19 p.m, doctor Enrique Peñalosa, gracias por estar aquí en Recap Blue. Creo que abarcamos la mayoría de temas. Muchos temas, pero con son todo y que me importantes. regañó, con todo y que me regañó tanto por ¿Usted hablar cree que yo lo regaño? Gracias, Mire, Silvia, sí, gracias, Lucas. Creemos que estos son espacios importantes para que la gente tome decisiones bien informada. Que al final la gente escoge lo que quiera, lo que le gusta el candidato, pero sí es un espacio importante. Ahora, algo importante gente, que decía, ¿no?, el doctor Peñalosa, va a haber un solo tarjetón ese día para las 3 consultas. Sí, solo se puede marcar una persona. Solo una consulta y solo una persona. Le anulan porque donde si no usted se ponga anula, a votar por una persona en la consulta de la derecha, una en el centro, pues que solamente tiene 2 candidatos en este momento, entre ellas Claudia López, y si vota por otro del Frente por la Vida, que es de la izquierda, se le anula. Solamente tiene que votar por uno, por el que quiera, derecha, centro, izquierda, lo que sea, pero por uno solo. Usted ya hizo su cuña para que voten por usted, ¿no? En la parte del equipo de la consulta, en la gran consulta, sí. Es que hemos hecho tantas cuñas que ya... Pero sí, claro, hicimos una cuña de todo en equipo. Es que este es un trabajo en equipo, Óyame, pero a propósito de equipo, ¿están molestos con Juan Carlos Pinzón? Pues, ¿O no mucho? ¿O sí? Yo no, pero... No, la verdad es que sí, porque unos pequeños detalles, pero digamos que... ya lo perdonaron, nos lo perdonamos todos. Pero podría salirse. Tiene hasta mañana para tomar la decisión, pero podría salirse de la coalición, ¿o no? No, es muy valioso y muy importante. Es muy valioso. Simplemente, como digamos, se salió de casillas un poquito. 9:21. Vuelva siempre. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a ver qué pasa después del 8 de marzo. Pero si queda, comprométase y viene aquí otra vez. Pero por supuesto, aquí voy a estar. Lo esperamos aquí. Aquí estamos en la semana del 10.